Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. La Defensoría del Pueblo confirmó que 6 menores de edad que habían sido reclutados murieron durante los bombardeos de las fuerzas militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco, esto en el departamento de Guaviare, y también aseguró que ningún niño, niña o adolescente debería resultar afectado en medio de diversas operaciones militares. En un justamente el presidente Gustavo Petro reaccionó a este informe asegurando que se protegió la vida de varios soldados. Luego de 5 días del bombardeo en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo confirmó que 6 menores de edad están dentro de los 20 abatidos en el ataque contra las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco. Según la defensora Iris Marín, estos menores eran víctimas de reclutamiento forzado y responsabilizó de su muerte al grupo armado ilegal. Ningún menor de edad reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren adolescentes o menores de edad que hayan perdido su estatus de civil porque se convirtieron en combatientes, es decir, que tienen funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque directamente. Ayer, el ministro de Defensa, en diálogo con Blue Radio, categorizó como un crimen de guerra el reclutamiento de menores por parte de las disidencias. Agregó que allí había una alta probabilidad de la presencia de niños. Cuando vamos a atacar un objetivo militar, uno de los principios claros es el principio de distinción. Y el principio de distinción se refiere a si es combatiente o a si no es combatiente. No a si es blanco, alto, negro o qué edad tiene. Es si es combatiente o no es combatiente. ¿Y sabían que había menores? Era combatientes ilegales en función continua de combate de diferentes edades. Esta semana, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad de estos ataques. Y es que sin el conocimiento propio de la zona, si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial de ningún nivel. Soy yo el que toma la decisión. Y tomé la decisión. Y hoy, en un trino, aunque lamentó la muerte de los menores, afirmó que si no bombardeaban, estos disidentes iban a emboscar a las tropas y que esa decisión les salvó la vida a los militares. Para los expertos, el uso de menores como escudos de guerra es un crimen que debe ser controlado. Es un hecho en extremo grave y amerita la atención de la opinión pública nacional e internacional. En primer lugar, muestra que todos los grupos armados siguen reclutando y haciendo uso de los niños y niñas como parte de sus actividades criminales e ilegales y también como carne de cañón en las disputas que tienen contra la propia fuerza pública. Conocimos imágenes de esta operación militar que no tardó más de 4 segundos y fue el bombardeo número 12 de este gobierno. Un sobrevuelo en la mañana del pasado martes dejó en evidencia que todo quedó destruido en la zona rural del municipio de Calamar. Fueron más de 72 horas de planeación e información clave de inteligencia para que las fuerzas militares y la policía ubicaran los campamentos de la subestructura Martín Villa y Armando Ríos de las disidencias de las FARC. Según el ejército, sus cabecillas, alias Pescado y alias Jimmy Parra, huyeron. En un terreno que quedó casi baldío, bombardeado por aeronaves A-29 Super Tucano, un King 350 y helicópteros Arpía, encontraron ametralladoras, fusiles, morteros, armas cortas, granadas y explosivos de todo tipo. Además, equipos de comunicaciones e intendencia que los mantenía al tanto de todo lo que pasaba en el lugar. El despliegue militar sigue porque al menos 120 disidentes permanecen en el área, donde también se logró una captura, 2 sometimientos voluntarios y la recuperación de 3 menores de edad. Hasta el momento, 1.039 niños han sido recuperados del reclutamiento ilegal de los grupos armados en todo el país. Tan solo 3 días después se ejecutó otro bombardeo, el número 13, en Arauca, del que aún no se tienen resultados.
Y es que en 2019 la muerte de 8 menores de edad durante una operación militar en el Caquetá contra las disidencias de las FARC precipitó la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero. Quien hizo esa revelación en esa época fue el ex senador Roy Barreras durante un debate de moción de censura contra el funcionario. Esto fue lo que pasó. Este fue el bombardeo que llevó a cabo el 29 de agosto de 2019 la Fuerza Aérea contra 2 campamentos de las disidencias de las FARC, específicamente contra el antiguo Frente Séptimo, donde se encontraba alias Gildardo Cucho y sus hombres en la vereda Candilejas, municipio de San Vicente del Caguán, esto en el Caquetá. Ofensiva que se ordenó por parte del presidente Iván Duque el mismo día en que alias Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña le decían al país que abandonaban el proceso de paz y regresaban a la lucha armada. En su momento, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, destacó los resultados de este ataque aéreo y días después el comandante de la Fuerza de Tarea Omega entregó detalles de las bajas y del armamento incautado, pero nunca mencionó que entre los muertos estuvieran menores de edad. El consolidado final de esta operación son 14 muertos en desarrollo de la operación militar, 12 fusiles de asalto de fabricación americana, AK-47, Galil, entre otros. Casi un mes después de la operación militar, fue el personero de Puerto Rico, Caquetá, quien denunció que 3 de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad y campesinos reclutados por las disidencias en municipios como Puerto Rico, San Vicente y Solano. La Personería Municipal ha tenido conocimiento de 3 casos de reclutamiento forzado, todos niñas, niña de 13, 16 y 17 años. 2 meses después, el escenario fue el Congreso de la República y el panorama se centraba en las denuncias de la oposición, asegurando que se había ocultado información sobre esas muertes, lo que le costó al presidente Iván Duque una de sus primeras crisis políticas en el sector seguridad. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? A lo que el ministro Botero respondió que el bombardeo fue una respuesta legítima y el entonces comandante general de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, responsabilizó de la muerte de los menores a las disidencias de las FARC y señaló que la información de inteligencia militar con la que se ubicó alias Gildardo o el Cucho no incluía menores de edad dentro de su estructura. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo el Cucho. A pesar de las múltiples versiones entregadas por parte del gobierno de ese entonces, la oposición se mantuvo en sus denuncias. Y tampoco dio explicación alguna de por qué durante 2 meses ocultó que de los 14 muertos en ese operativo, que él informó mintiendo porque eran 18, 8 de ellos eran niños. Y 3 de ellas, como informó el personero de Puerto Rico, Caquetá, habían sido víctimas de reclutamiento y víctimas de abuso sexual, y la respuesta que el ministro de Defensa les dio fue bombardearlas. Y a la víspera de la moción de censura, el entonces ministro Botero dimitió de su cargo. Este episodio no fue el único denunciado en su momento por parte de la oposición. Posteriormente, el senador Iván Cepeda presentó un informe de medicina legal en el que aseguraba que al menos 29 menores de edad fallecieron por ataques de la fuerza pública. Y mucha atención porque Medicina Legal acaba de confirmar que son 7 los menores de edad que murieron tras este bombardeo. 4 mujeres y 3 hombres. Es la información que entrega Medicina Legal a través de su director general, Ariel Cortés. Y justamente para analizar este tema nos conectamos a esta hora también con Jorge Mantilla, analista y experto en temas de conflicto. Doctor Mantilla, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole, hablemos de esos protocolos que se deben cumplir por parte de inteligencia militar y de las fuerzas militares antes de ejecutar estos bombardeos. ¿Qué se debe tener en cuenta para lanzar estas ofensivas? Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Pues en primer lugar, un bombardeo es el resultado de un proceso de inteligencia que no solamente debe incluir la ubicación de estos campamentos, sino la confirmación, por ejemplo, mediante fuentes humanas de las características del campamento, la ubicación de imágenes satelitales, de dispositivos de rastreo, pero además también debe cumplir con unos protocolos del DIH que, valga la pena recordar, no está creado para habilitar, sino justamente para limitar el uso de la fuerza. Esos 2 principios son el principio de distinción y el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza.
Es cierto, como lo ha dicho el ministro, que los menores, aunque son sujetos de especial protección por parte del DIH, pierden esta especial protección en la medida en que participen directamente de las hostilidades. Por eso la pregunta que está haciendo, que es una pregunta válida y central, que hace la Defensoría del Pueblo, es si en el marco de esta operación se atendió con el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza. Aquí lo que importa es determinar si esta operación hace parte de una estrategia más amplia de control territorial, si había un daño inminente, porque al final la responsabilidad primaria del Estado es la responsabilidad de proteger. Y en este caso tenía también una responsabilidad de proteger a estos menores, previniendo el reclutamiento forzado en primer lugar, pero en segundo lugar también limitando el daño excesivo a través de esta operación. Hay otras modalidades de operación y de uso legítimo de la fuerza que en este caso pues no se incluyeron. Sí, doctor Mantilla, entonces bajo ese entendido sí se podían efectuar esos bombardeos en estas zonas teniendo en cuenta que los menores de edad se encontraban allí a pesar de todo el análisis previo que hace inteligencia militar. Sí, efectivamente, desde el punto de vista del DIH, efectivamente estos bombardeos se pudieron, digamos, son legales. Pero la pregunta no es si son legales, la pregunta es si son legítimos. Y eso tiene que ver con la falta de estrategia del gobierno. Es clarísimo que estos bombardeos no hacen parte de una estrategia integral de protección de comunidades, de control territorial. Y de todas maneras, esta cuestión de la legalidad de esta operación pues tiene justamente que comprobarse en la medida en que, como lo decía anteriormente, pueda justificarse una ventaja militar sostenida, la inminencia de que se estaba, por ejemplo, evitando un costo mayor en términos de vidas humanas, porque al final es lo que va a determinar hasta qué punto esta operación sí respondía a los principios de distinción y de proporcionalidad del uso de la fuerza. Muy bien, es Jorge Mantilla, analista y experto en temas de conflicto. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias a ustedes. 12 del mediodía, 44 minutos. Entre tanto, en el departamento del Cauca amaneció nuevamente bajo los ataques de las disidencias. Decenas de viviendas destruidas y temor entre la comunidad dejó el ataque a la subestación de policía del corregimiento de Mondomo. Fernando Rojas, buenas tardes. ¿Qué pasa a esta hora? Catalina, muy buenas tardes. Pues mire, no son tan buenas las tardes para el departamento del Cauca como consecuencia de esta oleada terrorista que se está viviendo durante los últimos días aquí en nuestra región. Hace unos instantes aquí en el comando de la Tercera División del Ejército habló el comandante de la Tercera División, el general Javier Africano, diciendo o atribuyendo que este ataque se le atribuye a las disidencias de las FARC, en su estructura Jaime Martínez. Asimismo ha dicho que la vía panamericana, que estuvo durante varias horas bloqueada como consecuencia de este ataque, pues ya se encuentra completamente abierta. Desde las 5 de la mañana, con ráfagas de fusil, drones y también con cilindros bomba, fue atacado el corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao. A las 5:30 de la mañana empezó el ataque a la subestación de la policía de Mondomo, Cauca. Desde la iglesia, los disidentes lanzaron los primeros explosivos. Posteriormente, las ráfagas de fusil se extendieron por largo tiempo, causando temor en la comunidad. Un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial que prestaba apoyo desde el aire casi es impactado por un artefacto disparado desde tierra y que explotó muy cerca a la aeronave. Los drones sobrevolaban el casco urbano de Mondomo para atacar a la subestación de policía. Desde tierra, los soldados del Ejército Nacional disparaban intentando derribarlos. Momentos de pánico y angustia vivió la población civil que nuevamente fue víctima de la violencia en el Cauca. Graves daños sufrieron decenas de viviendas en el casco urbano de Mondomo, en medio de una población que mira con tristeza lo sucedido. Vamos a evaluar, vamos a revisar todos los daños que han ocurrido el día de hoy y por supuesto accionar todas las rutas de atención pertinentes con la Unidad Nacional de Víctimas, la Gobernación del Departamento del Cauca, el municipio de Santander de Quilichao y todas las instituciones que por supuesto tienen que ver en estos momentos difíciles de nuestra población. Vehículos semidestruidos, viviendas sin techo y sin muros son parte de la destrucción. Ni la misión médica se salvó del ataque. Una ambulancia fue objeto de disparos. Es un atentado contra la población civil. Es un atentado contra la misión médica que también rechazamos porque la misión médica también fue víctima el día de hoy de situaciones complejas por parte de estos grupos al margen de la ley.
La vía panamericana permaneció cerrada durante varias horas. Los hechos ponen en riesgo directo a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas, afectando la seguridad humana y la movilidad regional. Desde Indepar rechazamos los ataques contra la población civil y cualquier violación al derecho internacional humanitario. Instamos a las autoridades a adoptar medidas urgentes y coordinadas para proteger a las comunidades. A esta situación se suma el secuestro del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García. A esta hora en el mundo es noticia una amenaza de bomba en París, Francia, más exactamente a las afueras del capital BFM-TV, donde las autoridades en este momento investigan qué fue lo que sucedió y donde las transmisiones fueron interrumpidas durante unos minutos mientras se esclarece lo ocurrido. Esta es una noticia en desarrollo y de la cual, por supuesto, estaremos muy atentos. Y cambiamos de tema porque en Argentina una fuerte explosión sacudió la provincia de Buenos Aires, donde se contabilizan por lo menos 22 heridos. En este momento las autoridades luchan por contener una fuerte conflagración mientras investigan qué fue lo que sucedió. Por eso hacemos contacto con Ana Ortiz de TN Noticias, que tiene todos los detalles. Ana, buenas tardes. Estamos todos con barbijos, la precaución es para los vecinos de la zona mantenerse de esa manera, estar con las ventanas y puertas cerradas, esperando que finalmente entonces el comité de emergencia pueda definitivamente apagar este fuego y luego sí las pericias que corresponden hacer dentro del polo. Pasaban las 8 de la noche hora local cuando un naranja incandescente cubrió el cielo de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, a solo 12 kilómetros del aeropuerto más importante del país, la terminal Ministro Pistarini. Espesas columnas de humo se elevaron cientos de metros tras una fuerte explosión que sacudió la zona industrial y desató un incendio. Su onda expansiva estremeció y rompió los ventanales de numerosas viviendas. A un primer estallido le siguieron otros. Este fuego así como se ve, no hay nada bombero que pueda sostener esto, porque hay muchas fábricas y hay mucha fábrica de plástico, es complicado. Extinguir las llamas se convirtió en una tarea de proporciones titánicas. La emergencia no solo abarcó la baja visibilidad, también riesgos asociados a la inhalación de humo. En el aeropuerto los vuelos sufrieron demoras, otros fueron desviados y una carretera de acceso a la terminal estaba bloqueada. La mayoría de los heridos residían en la zona y sus lesiones varían entre leves y moderadas, tanto por quemaduras como politraumatismos. Los médicos también recibieron un infartado y a una embarazada intoxicada. Las autoridades reconocen que el operativo para extinguir el fuego totalmente podría extenderse varias horas más. Fueron los mismos vidrios los que hirieron a estas personas y muchos de ellos también tuvieron que ser trasladados a los hospitales de la zona por problemas respiratorios, por sentirse ahogados, producto también de lo que está en este momento en el aire. Van a seguir trabajando acá, el fuego está contenido, pero la tarea de los bomberos es titánica. ¿Por qué? Porque ahora tienen que definitivamente apagarlo. Desde Buenos Aires, Ana Ortiz para la Alianza Informativa Latinoamericana. Ana, desde la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por su reporte. Y cambiamos de tema porque el presidente Donald Trump se refirió sobre sus planes militares en Venezuela y lo que podría venir durante los próximos días. También habló sobre Colombia. Los planes militares de Estados Unidos en nuestra región se cocinan a fuego lento. A bordo del avión presidencial Air Force One, camino a Florida, Donald Trump fue cuestionado una vez más sobre el tema por una reportera. Señor presidente, usted ha tenido muchas reuniones sobre Venezuela. ¿Podría decirnos si ya ha decidido qué medidas tomará? Ya me he decidido más o menos. No puedo decirte qué será, pero más o menos ya lo he hecho. Hemos avanzado mucho con Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas, pero aún tenemos un problema con México y con Colombia. El flujo de drogas hacia nuestro país ha disminuido considerablemente, como pueden imaginar. Durante las últimas horas, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó otro ataque de sus fuerzas en el Mar Caribe contra una presunta narcolancha. Por su parte, el diario The Washington Post aseguró que Trump considera ataques contra Venezuela, mientras las fuerzas estadounidenses se preparan para atacar. Algo que ha quedado evidenciado con el gran despliegue militar de Estados Unidos,
que esta semana deja las imágenes del poderoso portaaviones USS Gerald Ford navegando por el Océano Atlántico, ya en el área de responsabilidad del Comando Sur, centro de operaciones de Estados Unidos para nuestra región. Lo cierto es que Trump está decidido a aumentar las operaciones militares de su país. También anunció que considera comprar bombarderos F-35 a Arabia Saudita y que probará armas nucleares como lo hacen otros países, tales como Corea del Norte o Irán. Desde Venezuela, Maduro pidió una vez más desescalar las tensiones. Peace, peace, peace es la orden. The orden is the peace. War, no. War, no. Did, no. Peace and life and love. Paz, vida y amor. Entre tanto, Maduro ordenó la entrega de armas en los estados fronterizos, como ya sucedió en el estado del Táchira, donde milicianos y civiles ya cuentan con dotación militar, según dijo un jefe militar venezolano. Además, se estima que el pie de fuerza en ese estado fronterizo es de 13.000 efectivos. 12 del mediodía, 53 minutos. Y hay una muy buena noticia para cultivadores y empresarios colombianos. El gobierno de Estados Unidos eliminó los aranceles para productos como el café, el cacao y el aguacate. Hablamos con los gremios sobre el impacto de este anuncio. El anuncio del gobierno de Estados Unidos de eximir de aranceles a productos como el café, el cacao, el banano, el aguacate, el tomate, el limón, entre otros, genera un alivio para las exportaciones colombianas y favorece la competitividad frente a alimentos procedentes de otros países. Allí está reflejado el interés de los Estados Unidos. Yo necesito estos productos, no los voy a gravar, porque si les pongo impuesto, el consumidor estadounidense los tiene que comprar más costosos. Ellos son realistas. Vamos a eliminar ese arancel para productos que necesitamos importar y que nosotros no producimos o producimos de manera insuficiente y por lo tanto los tenemos que comprar afuera. Aunque el anuncio del presidente Donald Trump cobija a otros países, en el caso de Colombia, el 64% de la canasta exportadora quedó exonerada de aranceles. Si bien esto es una gran oportunidad, todavía tenemos tareas pendientes por desarrollar y tareas que definitivamente, a pesar del esfuerzo que hacemos nosotros desde el sector empresarial para poder mantener estos canales, se requiere del esfuerzo por parte del gobierno nacional porque hay temáticas donde nosotros no entramos a hacer negociaciones, sino es entre dos gobiernos. Hay otros productos que tendrán que seguir pagando el 10% de aranceles. Este es el caso de las flores, la tilapia, la panela y el azúcar. Para su exoneración se requieren acuerdos entre los gobiernos. Son los países que logran acuerdos en materia de seguridad y otros temas con los Estados Unidos. El llamado al gobierno nacional, como lo hicimos antes y lo reiteramos ahora, pues hay que entrar a buscar esos acuerdos porque no podemos quedar en desventaja para algunos productos como los que le he mencionado frente a otros países que seguramente avanzarán de una manera más ágil y tendrán una ventaja en materia arancelaria. Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de café desde Colombia hacia Estados Unidos superaron los 1.400 millones de dólares, las de flores llegaron a 1.352 millones de dólares y las de banano a 216 millones de dólares, según la Sociedad de Agricultores de Colombia. 1:03 p.m. La decisión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de imponer pico y placa 2 sábados al mes a vehículos matriculados fuera de la ciudad para mejorar la movilidad ha generado dudas y varias reacciones. Estamos en vivo con nuestros periodistas Esteban Bejarano, Mayra Tenorio y la secretaria de Hacienda de Bogotá para hablar de los alcances de estas nuevas medidas. Iniciamos con Esteban Bejarano, a quien primero quiero preguntarle cómo está la movilidad hoy. Esteban, justamente a propósito de que es sábado allí en el norte de la capital del país. Catalina y televidentes, buenas tardes. Está bastante movida la cifra de salida de vehículos en este puente es hasta ahora de 435.000. Ustedes ven en pantalla cuál es el panorama en la autopista norte, donde se registran largas filas de vehículos, un trancón bastante monumental a esta hora del día de esos carros, motos que están saliendo de la capital por esta importante vía y se dirigen hacia municipios y departamentos cercanos de la capital del país. Hablemos ahora
ahora de esas nuevas medidas que empezarán a regir a partir del próximo año, 2 específicamente, para que las personas lo tengan en cuenta para vehículos que no están matriculados en Bogotá. La primera tiene que ver con el pico y placa solidario, el pago adicional que hacen las personas por esta excepción, las personas que no tienen los vehículos matriculados en la ciudad, porque pasa de un 20% a un 50%. Y la otra tiene que ver con un pico y placa 2 sábados al mes. Les preguntamos a los conductores y esto fue lo que dijeron. Los sábados, cuando nosotros venimos de municipios que son aledaños, son los días en los que uno aprovecha para venir para citas, para hacer cualquier trámite acá en Bogotá. Entonces no me parece tan buena la medida. Para nosotros como bogotanos es buena en el sentido de que los vehículos desgastan las vías y todo. Entonces creo que el alcalde por ese lado quiere dar una medida en favor de los bogotanos. Pero pues realmente sí es una afectación para todas las personas y más los que no tenemos matriculados los vehículos acá en Bogotá. Que nos toca pagar más o menos 500.000 pesos por traer la matrícula para acá, o sea, nos está perjudicando a nosotros. Hay que resaltar que todos los vehículos que no cuenten con la placa matriculada en la capital del país tendrán que acogerse a las nuevas medidas. Esto porque pues van a incurrir de pronto en un comparendo. Sin embargo, les preparamos un ABC para que ustedes entiendan de qué van estas nuevas acciones. Bogotá enfrenta un problema que crece cada año, el notorio incremento de vehículos que circulan a diario por la ciudad. Y 3 de cada 10 carros que se mueven por la capital están matriculados en otros municipios, según afirma el distrito. Por ello, la alcaldía anunció 2 medidas. Primero, un ajuste al pico y placa solidario. Con ese cambio, los vehículos matriculados fuera de Bogotá pagarán un adicional de hasta un 50% por el permiso para circular en días de restricción. Segundo, los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa 2 sábados al mes, bajo la modalidad un sábado sí, un sábado no. Tenemos el cálculo de que 30% de los vehículos que transitan en Bogotá no están matriculados acá, pero nos generan una cantidad de externalidades. Y creemos que en aras también a la igualdad por aquellos ciudadanos que tienen matriculado su carro en Bogotá, que pagan el impuesto en Bogotá y que obviamente de esa forma mitigan las externalidades que genera tener un vehículo y utilizarlo en la ciudad, tengamos esta medida que busca que aquellos que no cumplen eso, porque tienen matriculado el carro fuera de Bogotá, lo traigan a la ciudad y de esa forma nos ayuden a mejorar la situación. Según el distrito, las medidas del pico y placa solidario comenzarán a regir en enero del próximo año con el ajuste de tarifas. En cuanto al pico y placa los sábados, aún se está definiendo la fecha para que entre en vigencia, pero se prevé que sea en el primer semestre de 2026. Es importante aclarar que se mantienen las excepciones actuales para algunos vehículos. Las excepciones que en este momento se tienen de pico y placa se mantienen para los sábados. Entonces, en este caso puntual, la excepción para eléctricos e híbridos se mantiene. La alcaldía ha recalcado que las personas que tienen matrículas de otros municipios pueden hacer el registro en Bogotá para no ser cobijados por las restricciones. Pues que transita en Bogotá toma la decisión de matricularse en Bogotá, que es lo lógico en cierta forma, y nos permite tener los recursos para que la ciudad pueda hacer las inversiones que se requieren en muchos frentes. De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, desde 2015 se han dejado de matricular en Bogotá 241.000 vehículos, por lo cual se ha dejado de obtener cerca de 1,1 billones de pesos. Y precisamente hablemos del pico y placa solidario, una medida que permite adquirir voluntariamente un permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin la restricción del pico y placa. Actualmente el costo base del pico y placa solidario está así, por poner un ejemplo. Para los 6 meses se encuentra en 2.540.900 pesos. Para un mes se encuentra en promedio en 508.100 pesos y para transitar por un día el costo actual es de 63.600 pesos. Sin embargo, los valores varían de acuerdo a los siguientes factores, como el tiempo de permiso, que puede ser un día, un mes o 6 meses, el avalúo del vehículo y también el impacto ambiental del mismo, que se calcula a partir de elementos como el combustible, el cilindraje y el modelo, y también en el municipio donde está registrado el vehículo. La actualización de la tarifa para el año se realiza en enero. Ahora, los vehículos matriculados fuera de Bogotá pagan un 20% adicional a estos valores. Con la nueva medida tendrán que pagar el
50% más para poder movilizarse sin pico y placa en la capital del país. Y es que justamente para hablar de estos cambios nos encontramos a esta hora con la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena. Secretaria, gracias por estar con nosotros hablando justamente de estas medidas de movilidad para los vehículos particulares matriculados fuera de la capital del país. Quiero empezar mostrándole la siguiente gráfica que ya veíamos con esos ajustes de los valores, con el incremento del pago que va de un 20% a un 50% y justamente del pico y placa 2 sábados al mes bajo la modalidad de un sábado sí y un sábado no, como ya lo explicaba nuestro compañero Esteban Bejarano. Pero de otro lado vamos a hablar de la participación de los vehículos nuevos matriculados en la capital del país. Es decir, en la última década este porcentaje de participación ha disminuido, ya que en el 2012, como lo muestra la gráfica, evidenciábamos un porcentaje de participación del 37,3% y este disminuyó significativamente en un 13,7%, ubicándose así para el año 2024. Secretaria, ¿de cuánto se podría decir es el impacto económico de esta importante disminución? Bueno, Catarina, muchas gracias por el espacio, por invitarme. Un saludo a todos los ciudadanos. Muy importante. Y la gráfica, digamos, es muy visual porque nos permite ver esa caída tan significativa. En 10 años estamos en menos de la mitad de la participación. Pero estoy segura, todos sabemos que los carros no van disminuyendo en esta magnitud. Es decir, cada vez tenemos más carros, pero Bogotá está participando menos en ese parque automotor. Y eso genera unos impactos directos. En principio, los ingresos que tenemos por el impuesto de vehículos, pues digamos, no crecen al mismo ritmo que las necesidades, porque las necesidades sí crecen al ritmo que crece el parque automotor, que la gráfica, en cambio, es al revés. Y entonces nosotros necesitamos generar vías, mantenimiento vial, infraestructura, no para el 1.700.000 carros que se matriculan en Bogotá, sino para los 2 millones de carros que ruedan en la ciudad. Y es por eso que cada vez más necesitamos hacer más compatible esa senda de necesidades de inversión con la senda de ingresos para la ciudad. ¿Qué calculamos? Que en los últimos 10 años Bogotá ha dejado de recibir 1.1 billones de pesos por este comportamiento. ¿Y qué pensamos nosotros como administración? Nosotros no podemos seguir siendo, digamos, unos espectadores pasivos de lo que le está pasando a la ciudad en materia de su matrícula. Y por eso la instrucción que hemos recibido del alcalde es: tenemos que preparar unas medidas claras, concretas, que permitan incentivar la matrícula en Bogotá. Es decir, con esto que usted me está señalando, secretaria, con estas medidas se busca impulsar que más vehículos se matriculen en la capital del país. ¿Y cuál sería esa meta? Pues a ver, ¿qué hemos visto? Que en los últimos 10 años, insisto, Bogotá ha dejado de recibir 241.000 vehículos. Y cada año que pasa, pues digamos que eso se va engrosando. Entonces nuestra meta es revertir esa tendencia. Qué interesante sería que le pudiéramos entregar a la ciudad al final de esta administración una curva que empieza nuevamente a retomar lo que veíamos hace unos años. Entonces la meta clara es que esos 241.000 que ya hemos perdido los vayamos recuperando y que no sigamos perdiendo a ese ritmo que venimos. Eso quiere decir que hay dos caminos para trabajar. El primero, quienes vayan a comprar un vehículo nuevo próximamente, revisen. Si ustedes circulan frecuentemente en Bogotá, si su día a día transcurre en Bogotá, pues revisen si la decisión a tomar es matricular el vehículo en Bogotá. Pero hay otro camino y es: yo ya tengo un carro hace 3, 4 años, pero mi vida cotidiana, insisto, transcurre en Bogotá. Sería posible entonces pensar en un traslado de mi matrícula para que en adelante pues yo ya haga parte del parque automotor matriculado en la ciudad y pueda circular libremente y el pago de mi pico y placa pues no tenga ningún sobrecosto. Muy bien, doctora Ana María Cadena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol y por esta importante explicación. Y es que el anuncio de estas restricciones ya ha generado varias reacciones. Comerciantes, conductores y alcaldes de diferentes municipios también expresaron su inconformidad con esta decisión. Mayra Tenorio se encuentra en el sur de la capital del país con esas diferentes voces de esta polémica y por supuesto con el reporte de movilidad. Mayra, buenas tardes, adelante.
Miren, quiero que veamos esta imagen, la imagen de un sábado aquí en la capital del país. Esto es Avenida Boyacá. Ustedes pueden ver esta imagen protagonista. Confluyen vehículos matriculados en la capital y en la Sabana. Y no solo hablamos de carros, hablamos de personas, trabajadores, familias que aprovechan este día. Y es que les cuento, en total al día se mueven en esta ciudad más de 1 millón de vehículos de la Sabana y de Bogotá. Escuchemos qué dicen las personas sobre esta medida de pico y placa. Me parece que va a mejorar, en cierto modo, aunque me afecta también a mí, pero es que está caótico los sábados, está imposible. Porque perjudica muchísimo también a las personas que vienen de Cota, de otros municipios que vienen aquí a la ciudad, alguna diligencia, citas médicas, cosas. Entonces la verdad no estoy de acuerdo. Pienso que no es la solución, es mejorar la malla vial, buscar recursos de otra forma, pero no impidiéndonos salir. Mi carro particular está en Bogotá porque soy de Bogotá y pago a Bogotá. Otra cosa es que la gente por ganarse unos pesos lo están haciendo en otros municipios y eso no es así. Vean con este panorama de miles de vehículos, vamos a hablar de lo que nos hemos encontrado, las personas que necesitan ingresar a Bogotá e ir a la Sabana. Hablamos con mandatarios locales, con comerciantes y sobre todo con los conductores. Bogotá. A diario en esta ciudad se mueven más de 1.130.000 automotores, incluidos los que llegan desde la Sabana. Una red que integra economía, comercio, empleo y vida cotidiana. Por eso la población empieza a expresar preocupación ante la medida anunciada por el distrito, que impondrá pico y placa 2 sábados al mes, a partir del primer semestre de 2026, a quienes tengan placas matriculadas en otros municipios. Lo tengo registrado en Funza, que es de donde originalmente cuando compré el carro. Es que eso depende mucho de si yo, por ejemplo, no vivo en Bogotá, entonces sí me afecta cuando tengo que obligatoriamente venir a Bogotá. El sector comercial también ha manifestado algunos temores. Sandra y Germán llevan más de 15 años trabajando en las afueras de Bogotá y dicen que su sustento depende del alto flujo de vehículos que transitan los fines de semana entre la capital y otros municipios. Y nomás hacia el pico y placa, que es todo el día, se siente uno afectado. ¿Cómo será el día sábado? La gente no va a bajar, los carros no van a bajar a salir a los pueblos y no van a bajar aquí tampoco a los del cementerio. Alcaldes de municipios aledaños también han manifestado su inconformidad. Es difícil escuchar los llamados de unidad regional cuando se toman ese tipo de decisiones que laceran los intereses de los municipios que cohabitamos con la capital. Que los municipios vecinos a la capital de la República solicitamos el replantear estas medidas que afectan directamente a nuestros territorios. Es tan solo como pensar que en Soacha colocáramos un pico y placa a vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá. Si bien atiende unas preocupaciones de la ciudad, desconoce las realidades económicas, políticas, culturales de nuestro municipio con Bogotá. El caso de Bucaramanga también se ha puesto sobre la mesa como referencia. Allí se buscaba implementar desde el 16 de julio de este año una restricción de pico y placa para vehículos no matriculados en Santander. Sin embargo, un fallo judicial dejó la medida en pausa, mientras se proyecta que la medida en Bogotá entre en vigencia en 2026. La discusión sobre movilidad, economía y conectividad continúa en toda la Sabana. 1:27 p.m. Los saludo a esta hora desde la isla de Providencia y Santa Catalina. Noticias Caracol llega aquí, al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, precisamente cuando estamos a solo algunas horas de que se cumplan 5 años exactamente desde ese fatídico momento, la tragedia que ocasionó aquí en este archipiélago
el huracán Iota, el primer huracán categoría 5 que afectó territorio colombiano, y estamos precisamente aquí en este lugar, en Providencia, donde se generó la mayor afectación. Iota aquí arrasó con absolutamente todo, y vinimos precisamente para escuchar a la gente, para saber qué ha pasado 5 años después de esta tragedia, con todo el proceso de reconstrucción, en medio de las múltiples demandas que están manifestando también el pueblo raizal, demandas que se concentran en el tema de la infraestructura, en las afectaciones que ya se registran en algunas de las viviendas que se entregaron aquí en Providencia y Santa Catalina particularmente, pero también para hablar y contar las historias de ese pueblo resiliente que luego de 5 años y luego de esa devastación de una gran magnitud pudo resurgir entre los escombros. De esas historias vamos a estar hablando en nuestras próximas emisiones. Por lo pronto nos vamos a concentrar y a seguir contándoles de otros hechos que se registran en Colombia y el mundo. Vamos a hablar de lo que pasa a esta hora también en la vía del Llano, donde el Ministerio de Transporte acaba de confirmar también que se habilitan 2 carriles en el paso sobre el kilómetro 18. Ahí en ese punto se encuentra nuestro corresponsal Sneider Rico para contarnos también cuál es el panorama de movilidad a esta hora. Sneider. Hola Alejandra y televidentes de Noticias Caracol, pues una muy buena noticia, Alejandra, la verdad, para los llanos orientales, porque a las 5 de la tarde del día de hoy, sábado, ha anunciado el Ministerio de Transporte que se habilitará 2 carriles de la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 18. Recordemos que ya son 2 meses y 10 días que ha estado cerrado o con intermitencia pasos en este punto, y por fin se habilitará a doble carril en este sentido, es decir, habrá tránsito tanto en sentido Bogotá-Villavicencio como en sentido Villavicencio-Bogotá las 24 horas del día y para todo tipo de vehículo. Esto es lo que ha anunciado la ministra precisamente al respecto sobre este tema. Otra vez lo hicimos y le cumplimos de nuevo a la comunidad. Vamos a habilitar los 2 carriles de la vía al Llano en el kilómetro 18. Desde el Invías hemos realizado la remoción del material producto del deslizamiento y lo hemos dispuesto en un lugar seguro para poder dar transitabilidad en la vía. De igual manera, se han realizado trabajos como la instalación de drenes horizontales para poder evacuar el agua que se encontraba depositada en el deslizamiento. Igualmente, hemos instalado una estructura de pavimento, de lo cual nos va a garantizar la transitabilidad y la seguridad vial de todos los usuarios de esta importante vía al llano. A esta hora, este es el panorama aquí en el sector de Llano Lindo, en la salida de Villavicencio para Bogotá. Bastante flujo vehicular subiendo y también bajando. Recordemos algo que es muy importante. A esta hora precisamente se presenta congestión vehicular en el punto conocido como el kilómetro 18. Y esto precisamente es teniendo en cuenta de que se está presentando pues mucho represamiento de carro que está bajando tanto a llegar al departamento del Meta como el que va subiendo. Pero a las 5 de la tarde se espera se empiece a normalizar el tránsito en este punto. Buenas noticias, como dice Sneider, para la vía al llano, que representan también beneficios en materia económica para todos. Vamos a hablar ahora de otro lado de lo que pasa en el departamento de Antioquia, donde las fuertes lluvias tienen afectación o están causando mejor afectación a decenas de personas. Las autoridades están tratando de atender a cerca de 200 damnificados, específicamente en el municipio de Cisneros. Lo que está pasando allí, los detalles con Erika Zapata. Erika. Alejandra, muy buenas tardes. Así es compleja la situación que se presenta en el municipio de Cisneros, nordeste del departamento de Antioquia, más o menos a 1 hora y media de Medellín. 200 personas damnificadas por tanta agua, por tantos aguaceros. Estamos hablando de 30 familias en total. Sobre todo las afectaciones tienen que ver con la pérdida de enseres. Sin personas muertas o heridas por esta situación, la gobernación de Antioquia y diferentes autoridades están trabajando, entregando un balance sobre esas afectaciones. En lo que va este año en el departamento de Antioquia, 57 personas han perdido la vida por los aguaceros. La lluvia que cayó en las últimas horas en el departamento de Antioquia hizo que se inundara el municipio de Cisneros. Las personas trataron de ubicarse en las partes altas para no verse afectados. Afortunadamente, gracias a Dios, pudimos salir con tiempo, alrededor de 10 segundos, y la casa explotó. Fue diríamos que una de las situaciones más difíciles. Gracias a Dios logramos salir con vida.
La casa quedó inhabitable, y se perdieron las cositas que teníamos. Nos cayó un torrencial aguacero aquí en el municipio, desde la noche hasta el otro día, quedando perjudicados varias familias del municipio, totalmente inundados, donde lo perdieron todo. Las calles se convirtieron en ríos y la angustia se apoderó de la comunidad. 200 personas resultaron afectadas, pero afortunadamente todo fue material. Este año no había caído un aguacero tan fuerte y bueno, siempre esta partecita ya ha dejado varias afectaciones. Lo que nos sorprendió ver fue cómo en una casa se perdieron todos sus enseres, salía agua por las puertas y ventanas. 6 establecimientos comerciales resultaron afectados, al igual que 2 colegios. Ya tenemos las familias ya caracterizadas a quienes les vamos a brindar ayudas de mercados, colchones, cobijas, todo lo que ellos requieran. Una familia tuvo pérdida total en su vivienda, fueron reubicados donde unos vecinos, donde unos familiares. No, Jairo, está grande ese derrumbe. Está grande, aquí un poco de tierra para sacar, sí. De acuerdo a la gobernación, hay 9 municipios en alerta roja por riesgo de inundación. Vamos a tener un fin de semana pasado por lluvias, de acuerdo al IDEAM, y la prevención tiene que ser nuestra primera herramienta. La protección evitando asistir a los paseos de olla cerca a las quebradas, estar muy atento a cualquier cambio brusco en las corrientes hídricas y estar muy atento a las recomendaciones de los municipios en los consejos municipales de gestión de riesgo. Ya son 57 las personas muertas por lluvias este año en Antioquia y 17.000 los damnificados. Y nos vamos para la capital del país con una ceremonia religiosa y por supuesto muy sentida. Los familiares, los amigos y vecinos de la niña de 15 años que fue atropellada por un taxista ebrio en el sur de Bogotá le dieron el último adiós y la comunidad está esperando y orando porque su hermanito Martín, también atropellado, pueda recuperarse pronto. El último adiós a Carol Estefanía Arturo Torres. Un momento que reunió a decenas de familiares, amigos y vecinos en una ceremonia religiosa. Carol Estefanía, de 15 años, falleció a causa de las graves lesiones tras el atropellamiento masivo que dejó 11 personas heridas en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. Su hermano Martín Arturo, quien recibió el impacto más fuerte, fue trasladado en las últimas horas a un centro médico de mayor complejidad, donde permanece en estado crítico. Otro de los heridos sigue en seguimiento por traumatismos en la cabeza, mientras que los demás afectados se recuperan de diferentes lesiones. La comunidad rodeó con abrazos de consuelo a la familia. Una caravana de vehículos decorados con flores y globos también hizo parte de este homenaje. Fotografías suyas fueron llevadas por sus seres queridos, mientras vecinos y amigos formaron una calle de honor en su memoria. Niños y jóvenes también hicieron parte de este tributo, portando la imagen de Carol Estefanía durante todo este recorrido. La ceremonia religiosa congregó a la comunidad para ofrecer oraciones y acompañamiento a esta familia en medio del dolor por su pérdida. Algo muy triste que es inexplicable, pues nada, de pronto un mensaje pues a todos los que hay veces cometemos errores que uno cree que nunca le va a pasar, pero pues uno no sabe en qué momento. Pues ojalá Carol Estefanía nos deje un mensaje a todos aquellos quienes de una u otra forma cometemos errores con el licor. Un dolor muy triste, pues son unos vecinos y una tragedia muy grande que nos entristece a todos. De verdad, un dolor de vecino grande, para que una niña, 15 años, entonces, dolor grande para la familia, para los vecinos, para los amigos, para la madre. Por favor, este fin de año que vamos a estar con nuestras familias, estemos más pendientes de los niños, de las niñas, de nosotros mismos como personas, como adultos, a los papás y a las mamás también hacerles un mensaje de reflexión para que amemos más a nuestros hijos, para que los cuidemos más, para que los protejamos. La comunidad permanece atenta a la evolución de Martín Arturo y de los demás heridos, mientras acompaña a la familia de Carol Estefanía en este proceso de despedida y duelo. Gracias por continuar con nosotros. 40 años después, aún ronda la pregunta de si pudo evitarse la tragedia de Armero. ¿Hubo negligencia por parte del Estado?
¿Estábamos preparados para un hecho de esa magnitud? ¿Se subestimaron los informes de los especialistas? Aquí les tenemos las diferentes voces. Eso fue un crimen de Estado. Porque a Armero llegó mucha gente importante que iban hasta allá, hasta los sitios, lo visitaban y decía, esto está con mucho peligro. La verdad, Armero tuvo todo para evacuarlo. El dolor de los sobrevivientes de Armero quizás no desaparezca nunca y siempre tendrán en su corazón una pregunta. ¿Se pudo evitar tantos muertos en esta tragedia? El profesor Gustavo Wilches-Chauz, quien ha dedicado su vida al estudio del manejo del riesgo por geoamenazas, piensa que en 1985 existía suficiente información para que los funcionarios de la época tomaran decisiones para atenuar la tragedia. Por supuesto que se pudo evitar. Yo estaba trabajando en el SENA en esa época antes. Hicimos una serie de eventos, uno en Ibagué, uno en Popayán, y era precisamente advirtiendo lo que podría pasar en Armero si hubiera una erupción. Y resulta que en ese momento el entonces ministro de Minas dio la orden de que había que suspender eso, que no había que crear más pánico. Belisario Betancur era el presidente de la República, Iván Duque Escobar el ministro de Minas, Eduardo Alzate García era el gobernador del Tolima. Por eso el profesor Wilches-Chauz asegura que los desastres no son naturales, son consecuencia de una mala gestión del riesgo. Una de las insistencias de por qué hay que quitarle el apellido naturales a los desastres es porque es una forma como de ocultar responsabilidades. Como usted sabe, ya asentamientos humanos habían sido destruidos 2 veces antes en el mismo sitio donde por tercera vez construyeron Armero. Y ya con todo eso... Abraham Salazar es ingeniero hidrólogo y por esos días miembro del Comité de Emergencia del Tolima. La semana anterior a la erupción yo subí al Nevado, bajé el domingo 10, pasé por Armero y llegué a Ibagué, pero muy preocupado porque efectivamente había tomado unas fotografías del resquebrajamiento que tenía el glaciar, ya era muy evidente. Recuerda que hasta el día de la tragedia se reunieron para trazar un plan de evacuación del pueblo. Ese 13 de noviembre, miércoles, nosotros se había citado a la reunión del comité técnico en la sede de la Cruz Roja en Ibagué. ¿A qué horas? 6 de la tarde. Nosotros cuando llegamos a la reunión pues no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo allí en el volcán. Pero la cuestión es de que esa reunión duró de 6 a 8 y ese día la Cruz Roja presentó un estudio que venía desarrollando desde hacía unos meses atrás. Cuántos hospitales habían, cuántas enfermeras, cuántos doctores, cuántas camas, bomberos, cuántos policías, batallones, las vías para poder evacuar. Fue un estudio para el manejo en caso de que hiciera erupción el volcán Nevado del Ruiz, que se presenta prácticamente a la hora que salimos de la reunión a las 8 de la noche, 1 hora antes de que el volcán hiciese erupción. En ese momento nadie podía sospechar que 3, 4 horas más tarde Armero ya no existiría. Para nosotros fue muy impactante porque salimos de la reunión para nuestros hogares y al otro día, muy temprano, nos fueron a buscar que con Armero había desaparecido. Pero ¿cómo así? La noche anterior estábamos viendo el plan de manejo y de evacuación y casi aproximadamente 1 hora después el volcán hizo erupción. 3 horas después habían más de 23.000 personas muertas y al otro día por la mañana un pueblo entero había desaparecido. Era esto de no creer. Aunque el volcán entró en actividad en 1984, solo hasta en septiembre del siguiente año fue tomado en serio, recuerda Marta Calvache, en esa época una joven geóloga con estudios en geotermia y años más tarde una de las vulcanólogas más reconocidas del país.
hubo una erupción el 11 de septiembre, cayó ceniza en Manizales y digamos que ahí sí toda Colombia supo algo del Nevado del Ruiz. A raíz de eso, el Ingiominas, con la información que ya había de estos número de erupciones que había en esos estudios, elaboró en un tiempo récord la primera versión de lo que hoy se llamaría mapa de amenazas. Que ese documento lo que decía es, mire, estos son los ríos, por aquí pueden bajar estos flujos de lodo y Armero está ahí, ¿no es cierto? Calvache, que años después se convirtió en la jefe de geoamenazas del Servicio Geológico, dice que el tiempo era corto y no era fácil explicar este tipo de fenómenos naturales, porque para la gente del Tolima, el Ruiz era algo muy lejano. Yo me acuerdo que se hacían algunas charlas desde antes del mapa, después del 11 de septiembre, digamos, más gente y organizaciones querían escuchar más de lo que uno sabía. Y llegar a la parte de Tolima y Armero, como que a uno lo oían hablando del Ruiz, y como la gente no era ni mucho menos, digamos, como que muy inquisitiva, pero uno sentía, oiga, usted debería estar en Manizales, el Ruiz es el de Manizales, ¿qué tiene que ver con nosotros? Había un escepticismo ante un eventual desastre en los funcionarios del orden central, y en Armero, su alcalde también vivía momentos de angustia porque nadie lo escuchaba, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. Eso fue pues dramático ese día porque nosotros hicimos reuniones extraordinarias del Consejo con el Comité de Emergencia, que es la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Consejo, el alcalde, el comandante de la policía, el cura y el comandante de bomberos. Y resulta que llamamos al gobernador y el tipo nos tiró el teléfono, a Alexandre García. Dijo, no, eso es una vaina jaramillista, no pasa nada. Tampoco pasó nada ese día como a las 9 p.m., cuando la operadora de Patiburrí, corregimiento de San Pedro en la parte alta de la montaña, alcanzó a llamar al comandante de los bomberos para advertir que bajaba una avalancha. Según su hija, no lo escucharon. Y se fue para la alcaldía. Entonces mi papá dijo, yo voy a tocar la sirena. Entonces le dijeron, si usted toca la sirena, lo metemos a la cárcel, porque eso puede generar un momento de pánico y puede suceder una tragedia más grande. Eran otros tiempos y era muy complejo tomar decisiones sobre un mapa de riesgos que advertía una inmensa avalancha. Aún hoy, con todas las herramientas tecnológicas, sigue siendo complejo, dice Marta Calvache. Pues en algunos hasta decían eso es irresponsable sacar ese tipo de mapas, ¿no es cierto? Porque tampoco se sabe cuándo va a ser la erupción. El volcán está dando unos indicios, puede ser que sí haga erupción, puede ser que no haga erupción. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Cuando yo hablo de millones de metros cúbicos de material, millones, ¿cómo yo lo incorporo, no es cierto? Y lo primero, ¿le creo o no le creo? La avalancha llegó al pueblo y las cifras son impresionantes. Este es el informe del IMAT, antiguo Instituto de Hidrología y Meteorología, hoy IDEAN, que en 1988 hizo el modelamiento hidráulico que explicó la dimensión del evento volcánico. Esta avalancha baja con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal. O sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Con una altura de esas y a una velocidad prácticamente de 25 kilómetros por hora, pues todo lo que iba encontrando, todo lo derribó, y lo que dejó en pie la primera avalancha lo terminó de tumbar la segunda, y por eso cuando llegamos a Armero no había ni una casa, ni la iglesia, ni los edificios, ni las postes de la luz, no había absolutamente nada, era como ver un desierto. Al final, ningún funcionario del Estado fue responsable por las omisiones. El alcalde falleció con los suyos en la tragedia. El único que se sometió a un juicio moral de sus paisanos
fue el comandante de los bomberos que perdió gran parte de su familia, pero logró sobrevivir. La gente lo culpaba porque le decían palabras groseras, porque que él no había hecho nada por el pueblo. La gente era como un resentimiento hacia él. Me dolía, porque él lo había perdido todo, Pero bueno, yo digo, yo entiendo a la gente, porque esto ha sido un dolor muy grande, muy grande. Una dolorosa lección que aprendió el país. Todos los expertos consultados coinciden en que Colombia no es la misma. Hoy conocemos la vulnerabilidad del territorio y se debe manejar el riesgo para que no se convierta en amenaza. Así no se repetirá otro desastre como el de Armero. En Noticias del Mundo, en Reino Unido, la tormenta Claudia deja a su paso escenas devastadoras con graves inundaciones y lluvias torrenciales. Inglaterra y el sur de Gales abarcan parte de las zonas más afectadas. En la ciudad de Monmouth se adelantaron tareas de rescate y evacuación. Las autoridades emitieron alertas por inundaciones graves e hicieron un llamado a evitar ciertas áreas donde en un día podría caer la lluvia equivalente a un mes. Y en Chile todo está listo para las elecciones presidenciales y parlamentarias de mañana domingo, en las cuales se elegirá al sucesor de Gabriel Boric. Esta campaña electoral ha estado marcada por la polarización y las agresiones verbales. Son en total 8 los candidatos que se disputarán esta primera ronda electoral. Pero el foco se ha centrado principalmente en 2 de ellos, Janet Jara y José Antonio Cast. Los dos con visiones totalmente opuestas, pero con la misma convicción de llevarse la victoria. Janet Jara aspira a ser la segunda presidenta mujer de Chile. Es miembro del Partido Comunista. Fue ministra de Trabajo, tiene el apoyo del actual gobierno y espera mantener a la izquierda en el poder. Para hacer los cambios que Chile requiere, se necesita experiencia, convicción, decisión y mucho corazón. Fui la ministra que, a pesar de la oposición de algunos aquí presentes, logró llevar adelante una reforma que permite que los jubilados y jubiladas de nuestro país reciban algo de dignidad después de toda una vida de trabajo. Del otro lado está José Antonio Cast, ultraconservador, hijo de un inmigrante alemán, y este es su tercer intento por ganar la presidencia. Prometió mano dura contra la delincuencia durante esta nueva campaña, así como un ambicioso recorte fiscal y un polémico plan para expulsar a indocumentados del país. Porque nosotros le decimos hoy día, tome sus cosas y váyase. Y elija dónde va a partir. Llévese su celular, llévese su computador, si tiene un auto, véndalo, si tiene enseres en su casa, véndalo y tome sus recursos y parta. Si parte antes de que nosotros lo detengamos, usted se puede llevar todo. Los candidatos Evelyn Matei y Johannes Kaiser van por la misma línea de Cast. También prometen cárceles de máxima seguridad al estilo Bukele en El Salvador. La seguridad y el aumento de la migración son las mayores preocupaciones para el electorado chileno. Se estima que allí viven casi 2 millones de extranjeros, alrededor de un 8% del total de la población. Y es que este será un punto decisivo entre los 15 millones de personas que estarán obligadas a votar este domingo. 2 de la tarde, 52 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Procuraduría General de la Nación lanzó una campaña cuyo objetivo fundamental es garantizar la paz electoral en los procesos de votación que se efectuarán el próximo año, cuando se elija al nuevo Congreso y el nuevo presidente de los colombianos. Paz electoral. Las elecciones de 2026 se realizarán en las fechas establecidas por la Constitución y la ley. La Procuraduría General de la Nación vigilará y acompañará el desarrollo de los comicios. Partiendo de los más recientes procesos electorales como los consejos de juventud y la misma consulta del pacto histórico, la Procuraduría promueve desde ya la campaña Paz Electoral para el 2026. Gregorio Lejach explicó que el objetivo es proteger y blindar la democracia. Esto comenzó por una alianza estratégica Contraloría General, Registraduría Nacional y Procuraduría General. Entre los 3 órganos de control, que además son autónomos e independientes, no pertenecen al gobierno, quisimos darle una tranquilidad y confianza a los votantes de Colombia para todos los eventos electorales. Fue enfático en advertir que las elecciones del 2026 deben hacerse conforme al calendario previsto por la ley. En marzo 8, Senado y Cámara, 21 de mayo, presidente y vicepresidente, y eventualmente segunda vuelta en junio.
Todas esas están protegidas y van a ser acompañadas por la Procuraduría. Para el jefe del Ministerio Público, los colombianos deben tener todas las garantías electorales. Sin elecciones puras, transparentes y seguras no hay democracia. No podemos permitir que a los electores colombianos se les perturbe su conciencia o se les quiera comprar el voto o se los quiera constreñir u obligar. Tiene que ser libre y tiene que haber transparencia. Si no defendemos las elecciones, la democracia se nos va a pervertir. Como si no hay buena justicia, tampoco hay buena democracia. Las elecciones, digo el Haj, deben ser un ejercicio de veeduría sin escatimar esfuerzos. Son 125.000 mesas y 14.000 puestos en todo el territorio nacional. La idea es que haya al menos 2 ojos vigilando cada puesto, un funcionario durante las 8 horas que vaya y vigile las mesas de ese puesto. Pero ahí nos confluimos, Procuraduría, Defensoría y personeros, y alcanza. En nuestra misión de mañana les contaremos el papel que jugarán las fuerzas militares en la llamada paz electoral. Y por 7º año consecutivo, Colsubsidio exaltó la labor de diversas empresas que impulsan prácticas sostenibles, convirtiéndose en referente y ejemplo para otras industrias en el país. Como reconocimiento a las empresas que transforman el país desde la sostenibilidad, se realizó la 7ª versión de Exposible Colsubsidio. Con la finalidad de dar a conocer al país ese trabajo adicional que hacen las empresas, más allá de su puro y neto objeto social, buscando mejoras en el medio ambiente, mejoras en la comunidad, mejoras en la sostenibilidad. De 518 postulaciones, fueron reconocidos 40 proyectos empresariales de diferentes sectores. Significa que aquí y ahora eso que hemos estado difundiendo, no solo en nuestros equipos de trabajo y líderes, se está viendo también a nivel del país, para que otras organizaciones sepan que la esencia y lo primordial son las relaciones humanas, no transaccionales. Es un gran honor, pero también es una motivación al trabajo que venimos realizando para continuar trabajando por la sostenibilidad y la biodiversidad desde el sector floricultor. Un reconocimiento muy grande a una labor que venimos haciendo hace casi 9 años en el país por transformar la moda, por hacerla mucho más sostenible a través del reuso. Durante la ceremonia, además de exaltar el impacto de las empresas y su entorno, se plantearon los retos y el equilibrio con las nuevas tecnologías. Síganos en vivo, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Y veamos qué tendremos esta tarde de sábado en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Catalina, me alegra saludarla. Esta tarde en Noticias Caracol en vivo tendremos el desarrollo de lo que está pasando en el país a propósito de los bombardeos. Dice Medicina Legal que son 7 menores de edad los que perdieron la vida en medio de este bombardeo. En minutos vamos a hablar de este tema y el análisis aquí en Noticias Caracol en vivo. También sobre la propuesta del distrito de Carlos Fernando Galán del pico y placa para vehículos que no están matriculados en la capital de la República y la respuesta de los mandatarios de la zona metropolitana. Y reporte desde el Festival de Cine de Villa de Leyva. Los esperamos en Noticias Caracol en vivo. Cali sigue vestida de música, baile y mucho arte con la 7ª Bienal Internacional de Danza. David Molina está registrando el minuto a minuto de esta fiesta cultural. David, ¿qué nos trae para hoy? Buenas tardes. Buenas tardes para usted y todos los televidentes. Pues mire, yo quiero ver qué está pasando aquí, que ustedes lo miren conmigo. Este es el Museo La Tertulia y aquí sobre las 4 de la tarde va a haber otra de las presentaciones en el cronograma de esta Bienal Internacional de Danza. Han sido 5 días consecutivos en donde grandes músicos, intérpretes, coreógrafos y artistas de todas las partes del mundo se han agremiado aquí en la capital del Valle. Anoche, de hecho, estuvimos en uno de los teatros más entrañables de Cali, que se trata del Teatro Jorge Isaacs, patrimonio, por supuesto, de la ciudad y monumento nacional declarado en 1984. Ayer se presentó el ballet del sur de Francia, Prejocat. Fue todo un espectáculo y aquí tenemos la nota de lo que sucedió.
El Teatro Jorge Isaacs, joya arquitectónica patrimonial ubicada en el corazón de la capital del Valle, abrió el telón anoche para el ballet Prejokal. Esta compañía francesa, líder de la danza contemporánea mundial, presentó Gravity en el marco de la Bienal Internacional de Danza. Estamos trayendo algo diferente, algo más contemporáneo en el ballet, y la obra habla de la gravedad y lo que sucede con el cuerpo. Es una pieza abstracta y esperamos que esto le llegue al público caleño. Por más de una hora, decenas de personas se sumergieron en el hipnótico y sincronizado baile de estos intérpretes. Por ejemplo, tenemos una parte donde somos aplastados, en otro muy ligero. En este espectáculo participaron 2 expertos coreógrafos de todo el mundo. Es una oportunidad enorme para nosotros venir desde Francia y compartir nuestra danza con todo el público de Cali, ha sido increíble. Un show que superó las expectativas del público. Muy espectacular, todo me gustó. Tiene que ser que ellos practican mucho para hacer esos ejercicios porque... Muchas veces hay muchas cosas en las ciudades y no las valoramos porque o desconocemos que existen o porque pensamos que no están para el nivel de nosotros, y esta es la oportunidad para que ellos aprendan y puedan compartirle a otros y les demuestren que sí. Además, esta tarde el Hotel Obelisco será nuevamente escenario para el performance Solo para habitación de hotel, función del Foro Catalán de España. Es el primer solo que yo hice y la idea era hacer un solo donde el contexto ya te estuviera hablando un poco de soledad. Y bueno, no pensaba que sería una pieza que la iba a girar, digamos, durante muchos años, pero sí se ha instalado en hoteles de todo el mundo. A las 6 p.m. en el Teatro Municipal se presentará la obra de Aurora Bauza y Pérez Jou, y la compañía alemana-italiana Panzetti Ticoni cerrará la jornada del día. Con esta gran fiesta cultural terminamos. Estas fueron las noticias. Los esperamos a las 7 de la noche con el partido Colombia versus Nueva Zelanda por el Gol Caracol. Ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.